Mejorar nuestras finanzas personales es una pelea que debemos de tener desde varios frentes. Tenemos que reducir gastos, aumentar ingresos, ahorrar, invertir, aprender sobre intereses, por supuesto no pagar tantos intereses, etcétera, etcétera. Sin embargo, en este video quiero platicar sobre el consejo que creo que puede ser más importante que cualquier otro, desde cualquier otro frente. En especial, si en este momento aún estás en tus 20s. Ahora, que si tú ya tienes más de 30 y aún así llegaste a este video, no quiere decir que esto no aplique a ti. Este consejo aún te puede ser de gran utilidad. Los mismos principios van a aplicar para ti. Y si, por cierto, tras ver este video, de pronto solo sientes arrepentimiento por no haber empezado a mejorar tus finanzas antes, por favor, para en este momento, porque ese no es el objetivo. No podemos cambiar el pasado, lo que ya hicimos. Lo que sí podemos hacer es, dándonos cuenta de esos errores o esas cosas que pudimos haber hecho mejor, tomar acción lo más pronto posible para tratar lo mejor que podamos de enmendar esos errores que cometimos. De cualquier forma, vamos a hablar de ese consejo financiero número 1 que debes de seguir en tus 20s. Número 1, el consejo no es crear la inversión perfecta, porque lo cierto es que sobre todo cuando estamos empezando apenas a invertir, no podemos realmente crear nuestro portafolio de inversión perfecto. Lo cierto es que siempre una buena parte de la definición de tu portafolio ideal tiene que ver con conocerte como inversionista y cómo reaccionas ante diferentes situaciones. Porque muchas de las decisiones que llegamos a tomar se llegan a basar mucho en nuestro lado emocional más que en el lado racional. Precisamente a lo largo de nuestros 20s o durante los primeros meses, primeros años en los que estamos invirtiendo, es que llegamos a entendernos mejor como inversionistas. Y poco a poco ahora sí podemos ir definiendo de mejor forma nuestro portafolio ideal. Precisamente por eso entonces en nuestros 20s no solo está bien, sino que es entendible que nuestro portafolio no sea el portafolio ideal para nosotros. Entonces no, ese no es el consejo. Por el otro lado, el consejo tampoco es necesariamente empezar a invertir cuanto antes. Este es un excelente consejo, por cierto, porque significa que entre más tiempo nuestra inversión esté creciendo, va a crecer de forma más acelerada. Pero el interés compuesto funciona si hay dinero invertido. El interés compuesto solo puede hacer su magia hasta cierto punto. No importa qué tantos años esté creciendo nuestra inversión, si ese capital inicial fue muy pequeño. Si algunos de ustedes ya empezaron a invertir, seguramente se darán cuenta de este fenómeno en que sí, esperamos que eventualmente el interés compuesto genere grandes ganancias, pero al principio las ganancias parecen ser minúsculas. Con trabajo sí las podemos empezar a notar. Es de esperar, por supuesto, así funciona el interés compuesto. Pero entonces, el consejo financiero número 1 que debemos de seguir en nuestros 20s tiene que ver con ahorrar lo más que podamos de nuestros ingresos para destinarlos a la inversión. Pasar tus primeros años como inversionista juntando tanto capital como sea posible, destinando tanto porcentaje de tus ingresos como sea posible a tus inversiones, va a tener un impacto gigantesco. Para empezar, porque precisamente en cuanto mayor sea este capital inicial, ese capital inicial tiene muchísimo más tiempo para crecer. Hay una enorme diferencia entre invertir 100,000 pesos en tus 20s y dejarlo crecer por 30 años, por ejemplo, que invertir esos mismos 100,000 ya que estás en tus 40, 50, 60, que ya no tiene tiempo para crecer. Para entender mejor el impacto que puede tener este consejo, vamos a hablar de dos ejemplos, la persona A y la persona B. La persona A, al momento de cumplir 30 años, ha logrado juntar 240,000 pesos. Quizás porque durante todos sus 20s ahorró el 20% de su ingreso todos los meses, o quizás ahorró un porcentaje un poco menor, pero además lo invirtió y su dinero generó un poco de rendimientos, o quizás simplemente durante los últimos años se ha dedicado a ahorrar muchísimo más agresivamente. La persona B ha ganado durante todos sus 20s la misma cantidad que la persona A, sin embargo, al cumplir 30, solamente tiene 120,000 pesos. Sea porque ahorró siempre la mitad que la persona A, o porque su ahorro nunca lo invirtió para que generara un poco de rendimiento, la razón no importa. Simplemente al cumplir 30, la persona A tiene 240,000, la persona B tiene solamente 120,000.
Sin embargo, en ese momento, cuando cumplen 30, ambas personas adquieren una estrategia de ahorro completamente distinta. La persona A, porque se dedicó a ahorrar durante sus 20, decide que ahora quiere gastar un poco más libremente. Entonces, solamente va a ahorrar 1,000 pesos todos los meses. La persona B, a pesar de ganar exactamente lo mismo que la persona A, decide que va a ahorrar 2,000 pesos mensuales porque se atrasó un poco en sus 20 y se da cuenta de que tiene que redoblar sus esfuerzos de ahorro. Entonces ahorra el doble que la persona A. Al cumplir 65 años, la persona A habrá desembolsado 660,000 pesos, mientras que la persona B habrá desembolsado 960,000, 300,000 pesos más. ¿Qué significan estos 300,000 pesos más invertidos? Bueno, no mucho. Por supuesto que el interés compuesto ha hecho maravillas por la persona B, convirtiendo a lo largo de su vida esos 960,000 pesos en casi 6.6 millones de pesos. Es decir, que su inversión ha crecido casi 7 veces. Sin embargo, para la persona A pesar de que desembolsó 300,000 pesos menos, a pesar de que gastó más libremente, se dedicó menos a ahorrar durante 35 años, esos 660,000 pesos que desembolsó aún se convirtieron en 6.2 millones de pesos. Sí, al final un poco menos que la persona B, pero también invirtió muchísimo menos. En el caso de la persona A, sus inversiones se multiplicaron por más de 9 veces. Aquí, la enorme importancia de lo más pronto posible intentar ahorrar tanto como se pueda. Por supuesto, el porcentaje real que podemos destinar mes tras mes a nuestros ahorros varía de persona a persona. Algunos en nuestros 20 aún tenemos pocas responsabilidades, mientras que otros, desde muy jóvenes, han tenido grandes responsabilidades. Entonces, quiero además dejarte con algunos puntos que te pueden ayudar a que durante tus 20 o durante tus primeros años en los que estás invirtiendo, puedas destinar tanto porcentaje de tus ingresos como sea posible a estas inversiones. Para empezar, puedes de ahora en adelante tener en mente lo siguiente: que por cada 100 pesos que tú llegarás a tener cuando tengas 30 años, se van a poder convertir en casi 1,500 pesos para cuando tengas 65. Multiplicar por 15 cada peso que hayas ahorrado para cuando tengas 30 años. Esto contemplando un rendimiento promedio anual de 8%. Otra cosa que puedes tener en cuenta es que no es necesario de un mes para el siguiente el tener que ahorrar el 20% de tu ingreso, por ejemplo. A mí me pasaba que me decían que tenía que ahorrar X cantidad de porcentaje mes tras mes y lo veía como imposible y entonces no hacía nada porque no podía pasar de ahorrar 0% a ahorrar 20% de mi ingreso de un mes al siguiente. Pero sí podemos ir subiendo ese porcentaje poco a poco. Quizás 1% cada mes. Si el mes pasado ahorramos 0%, este mes podemos intentar ahorrar 1%, el siguiente 2% y así sucesivamente. Este progreso gradual es más fácil de seguir. Relacionado a esto, por supuesto, lo siguiente que puedes tener en cuenta es que debes de reducir, sobre todo en este momento, los gastos de forma despiadada. Quizás hacer como la persona A del ejemplo. En nuestros primeros años como inversionista, cortar gastos por doquier de forma despiadada y ya después ser un poco más libres en cómo gastamos. Puedes, por ejemplo, empezar a decidir cocinar en tu casa en lugar de pedir en un restaurante, que además tu salud te lo va a agradecer. Puedes decidir enlistar todas las suscripciones que en este momento tienes y cancelar aquellas que no utilizas. En general, sentarte unas 3 horas el fin de semana con tu familia a revisar estados de cuenta, tickets de compra de los pasados 2 a 3 meses e identificar aquellos que no son prioritarios, al menos cuya prioridad es menor que el eventualmente alcanzar esa libertad financiera. En relación a esto de cortar algunos gastos, no solo el tener en cuenta que cada 100 pesos podrían significar 1,500 pesos después, nos puede ayudar. También podemos contemplar cuánto realmente nos cuesta, no en cuanto a dinero, sino en cuanto a tiempo. El cómo precisamente podrías tú calcular cuánto ganas cada hora. Y de ahora en adelante no decir, esto me vale 1,000 pesos, sino, esto me cuesta 10 horas de mi vida, por ejemplo. Tú podrías entonces hacer este ejercicio dividiendo la cantidad que te pagan cada quincena entre el número de días que trabajas cada quincena, entre el número de horas que trabajas cada día, para así saber cuánto ganas cada hora. Y de ahora en adelante, cada que vas a hacer una compra, no expresarla en pesos, sino intentar expresarla en cuántas horas debes de trabajar por eso.
O si es una compra más grande, quizás en cuántos días o en cuántos meses debes de dedicar de tu vida para poder hacer cierta compra. Todos estos puntos juntos entonces te pueden ayudar a ahorrar lo más posible durante tus 20s para que cuando cumplas 30 años tengas un capital tan grande como se pueda, para que cuando ese capital empiece a generar sus intereses y empiece a beneficiarse del interés compuesto, realmente tenga impactos bastante importantes. No significa que durante tus 20s no debas de invertir, no significa que si juntas mucho durante tus 20s, en tus 30s, puedes ya relajarte y dejar de invertir, pero sí significa que en cuanto más juntes, la magia del interés compuesto será muchísimo más poderosa. Finalmente, quiero cerrar mencionando que también es importante que durante tus 20s te conozcas más como inversionista. Entonces, precisamente, no significa que durante tus 20s no debes de invertir. Por supuesto que lo debes hacer, pero como mencionaba al principio, no es necesario tener el portafolio ideal. Pero si además de seguir este consejo financiero número 1, durante tus 20s te conoces como inversionista, eso quiere decir que cuando llegues a tus 30s, no solo tendrás un capital muchísimo mayor, sino que además podrás definir una mucho mejor estrategia de inversión, que además podría generar mejores rendimientos. Pero bueno, ahí lo tienes, este consejo financiero número 1 que debemos de seguir en nuestros 20s. Que por supuesto, como lo mencionaba, no significa que solo es una cosa la que debemos de hacer. Ahora que sabemos que ahorrar lo más posible durante nuestros 20s tiene un impacto tremendo, vamos a tener que empezar a buscar cómo quizás generar mayores ingresos, reducir nuestros gastos, juntar tantos cientos, miles, millones de pesos como se pueda para que de nuestros 30s a los 60s esa magia del interés compuesto sea tan poderosa como sea posible. Además de no olvidarnos de seguir conociéndonos como inversionista para que en un momento realmente podamos definir el portafolio de inversión perfecto para nosotros. Espero, como siempre, que este video te haya sido de gran utilidad. Nos vemos en la próxima.